exaltaré, oh Santo de Israel,
una escritura que dice en la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo escribió estas palabras. Allí dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Lo vuelvo a repetir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Antes de comentar sobre este versículo, quiero comentarles de una gran ciudad en Estados Unidos, la gran ciudad de Chicago. Es como la segunda ciudad más metropolitana en Estados Unidos después de Nueva York. Le llaman la ciudad del viento. Yo puedo hablar por experiencia porque desde los 10 años viví allí. Mi mamá nos llevó a Chicago y allá vivimos por muchos años y años también en nuestra juventud. Es una ciudad muy grande al pie de un grande lago que se llama el lago Michigan, que hace parte de los 3 grandes lagos que están entre Estados Unidos y Canadá. Pero resulta que la ciudad de Chicago en 1871 se quemó prácticamente toda. Resultó que en un establo una vaca pateó una lámpara de petróleo y se formó un incendio que se prendió y consumió 3,5 millas alrededor. 100,000 personas quedaron sin hogar, 250 personas murieron. El fuego duró por 3 días y prácticamente consumió toda la ciudad de Chicago. Solo quedaron unas torres que allá, quedaron 2 torres históricas que le llaman, pues no son, es como una cosa como de 3 pisos, pero le llaman las torres del agua. Y que eso fue lo que quedó de la ciudad de Chicago, 2 torres de agua, y hoy en día son un emblema ya del fuego que consumió Chicago en 1871. La ciudad quedó quemada totalmente, pero de las cenizas surgió el nuevo Chicago, la gran ciudad que es, yo creo que después de Nueva York, la segunda ciudad más importante en Estados Unidos. Es una ciudad muy bonita, muy organizada, donde se encuentran toda clase de personas, griegos, italianos, puertorriqueños, americanos, africanos, mejor dicho, de toda clase de razas, de toda clase de nacionalidades, colombianos, de todo.
Pero esa ciudad no fue así. Hubo un día en que Chicago se puede decir que murió. Y compusieron una canción que decía, muy famosa ya, el día en que Chicago murió. Yo creo que todavía uno la puede encontrar por internet. El día en que Chicago murió, the day Chicago died en inglés. Pero Chicago tuvo que morir para resurgir como la ciudad que es hoy en día. Así también Pablo dijo, con Cristo estoy ya juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que viva Cristo en nosotros, el viejo hombre tiene que morir. La vieja persona, esa persona que no quiere andar con Cristo, para que surja el hombre o la mujer celestial, el hombre y la mujer terrenal tienen que morir. La realidad del Evangelio es que el Señor nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, para que viva el celestial. Nos llama a darle muerte al viejo hombre. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El llamado de Cristo para salvación que le hace al alma perdida es un llamado para que tome su cruz y le siga. La cruz representa hacer morir a la vieja criatura. Esto habla de arrepentimiento. La vieja criatura nunca va a poder morir para que el nuevo hombre, el celestial, surja en nosotros. Como Chicago, la vieja Chicago tuvo que morir para que resurgiera la gran ciudad de Chicago hoy en día. La vieja criatura tiene que morir. Ese que quiere pecar, ese que quiere vivir en los deseos de la carne, ese que quiere seguir la corriente de este mundo, ese que no quiere dejar de practicar el pecado, esa criatura tiene que morir. Y la única manera que muere es mirando a Jesús. Si tú no miras a Jesús, si tú no oyes su voz para seguirle, ese hombre o mujer terrenal seguirán vivos. Y si siguen vivos, le espera el sepulcro y el abismo. Porque nadie que no nazca de Dios, que no sea engendrado por Dios, puede entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios hay que mirar a Jesús para ser engendrado desde lo alto, para que Él ponga su espíritu en nosotros. Y para que Él ponga su espíritu en nosotros, tenemos que mirarlo a Él y oír su voz y seguirle. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero hay que oír su voz. Hay que levantarse y seguirle si queremos vivir eternamente y para siempre. Tenemos que mirar a Jesús. Hebreos 12:2 dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que oír su voz y levantarnos, como hizo Mateo,
que se levantó y le siguió, como hizo Bartimeo, que le siguió en el camino. Si queremos vivir, tenemos que levantarnos y seguirle. De otra manera, la vieja criatura nunca va a morir. Y el nuevo ser espiritual nunca va a vivir. Vivimos cuando seguimos a Jesús. Él nos da una nueva vida, una vida que no conocíamos antes. Los que siguen a Jesús viven. Los que oyen su voz viven. Los que oyen su voz y le siguen reciben la naturaleza divina dada al creyente, según de Pedro 1:4. La naturaleza divina, el Espíritu Santo, para hacer morir lo terrenal, para vestirse del hombre celestial, para poder caminar en el camino de la vida, para poder crucificar al yo, el viejo yo. Pablo lo hizo. Por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿sabe cuándo el antiguo Pablo, Saulo de Tarso, empezó a morir? Cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, que el Señor se le apareció en el camino. Ahí empezó a morir Saulo de Tarso. Y el hombre, el nuevo hombre empezó a vivir. Ahí empezó el camino. Empezó el camino de Pablo hacia la vida eterna siguiendo a Jesús. Oh, querido amigo, si queremos vivir, hay que poner a Jesús de primero. Amarle sobre todo. Por eso el Señor dijo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si quieres vivir, tienes que levantarte, oír a Jesús, mirar a Jesús y seguir a Jesús. Y ponerle en el primer lugar. Amarle sobre todo. Sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu negocio. Ahí vas a empezar a vivir cuando hagas eso. Ahí el viejo hombre va a empezar a morir. Y ahí empieza la transformación del creyente para que ya no viva él, sino que Cristo viva en él. Pero tienes que mirar a Jesús y creer en el Señor. De otra manera, la obra de regeneración, la obra de transformación nunca va a empezar en tu vida. Nunca le podrás dar muerte al viejo hombre que te lleva al abismo. Una realidad, querido amigo y amiga que me escucha, que si ese viejo hombre, esa vieja mujer no muere en ti, ese te llevará al abismo y al juicio eterno. Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, quiere vivir para su propio yo. Quiere vivir para sus deseos. Quiere seguir la corriente de este mundo. Pero a esa hay que dejarlo ir. A la vieja criatura hay que hacerla morir. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Eso es una realidad en todos. Es necesario que nosotros vayamos muriendo para que Cristo surja en nosotros. La vida de Dios. Pero para eso hay que arrepentirse y venir a Jesús. De otra manera, nunca será crucificado el viejo hombre. Nunca morirá la vieja criatura. El arrepentimiento es algo fundamental en la fe de Jesús.
para hacer morir al viejo hombre. Cuando nos arrepentimos, le da lugar al Señor de obrar en nuestra vida para cambiarnos y para transformarnos. Por eso el Señor le dijo a Pablo que lo mandaba a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el arrepentimiento y en la conversión es cuando empieza a morir la vieja criatura. Pero el hombre se tiene que arrepentir, se tiene que convertir de las tinieblas a la luz, haciendo obras dignas de arrepentimiento, como dijo Pablo, que predicaba que se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 20. ¿Quieres vivir? Atiende a su llamado, arrepiéntete y ven a Jesús. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, a quien Dios ha constituido por juez de vivos y muertos. Léelo allí en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Es necesario atender al llamado de Dios si quieres vivir. Es necesario atender la voz del buen pastor, del que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe te lleva, la verdadera fe te lleva a hacer morir lo terrenal. La verdadera fe te lleva a que Cristo viva en ti, a darle lugar al Señor. Porque es que Cristo puede vivir en el creyente, porque el creyente, el que cree en Él, le abre las puertas de su vida, de su corazón, para que Él entre y lo cambie. Si tú nunca le abres la puerta a Cristo, seguirás en el camino ancho que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción. Pero cuando tú abres la puerta, Cristo empezará a vivir en ti, empezará a romper el yugo del pecado, porque aquel a quien el Señor libera será verdaderamente libre. Pablo dijo, hablando de Cristo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, Jesucristo se entregó por nosotros para darnos perdón, para reconciliarnos con el Padre eterno, para que a través de Él tuviéramos la paz con Dios, para que a través de Él tuviéramos seguridad y entrada al reino de los cielos, para que a través de Él tuviéramos una herencia eterna, pudiéramos ser partícipes de la gloria venidera. Él no solamente se entregó por mí, se presentó por mí ante el Padre. Como dice Hebreos 9:24, se presentó por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote de nuestra fe, para interceder por nosotros. Se presentó por mí ante el Dios eterno, para darme su perdón, para que su sangre me limpiara de todo pecado, para darme entrada a su reino, para que los propósitos de Dios en Cristo Jesús se cumplieran en nuestra vida. Se presentó por mí ante el Padre, para darme perdón, para darme vida eterna, para darme paz, para darme herencia entre los santificados, para darme esperanza,
para librarme de la muerte segunda, de la segunda muerte, de la destrucción del alma. Se presentó por mí ante el Padre. Hebreos 9:24. Se presentó habiéndose entregado por mí aquí en la tierra. Entregó su carne, fue vituperado y crucificado por mí aquí en la tierra. Luego se levantó entre los muertos y se presentó por mí ante el Padre para quitar del medio el pecado. Hebreos 9:26. Para quitar el obstáculo que me impedía que yo entrara al reino celestial. Su sangre me limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Su sangre me lava de mis pecados. Apocalipsis 1:5. Su sangre hace mis vestiduras blancas para estar delante del trono de Dios, para estar parado delante del trono de la gloria. Apocalipsis 7:14. Su sangre me da la victoria sobre Satanás y sobre las tinieblas. Apocalipsis 12:11. Por medio de su sangre obtengo la paz con Dios. Colosenses 1:21. Por medio de su sangre tengo redención de mis pecados. Tengo rescate de las tinieblas, del presente siglo malo y de la destrucción de mi alma. Efesios 1:7. Tengo redención por su sangre. Hebreos 9:12 dice que él entró ante la presencia del Padre habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. Hebreos 9:12. Hoy es el día de salvación. No desprecies al que se entregó a sí mismo por ti para darte perdón y vida eterna. La vida eterna se nos ofrece como un regalo en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna para todo el que cree en Él. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Él también dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida? ¿De condenación a salvación? Recibe a Cristo, arrepiéntete, conviértete, decídete seguir a Jesús, decídete pedirle que te lave con su preciosa sangre de todo pecado, hoy, no mañana. Arrebata la salvación de nuestro Dios. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, aquel que se presentó ante el Padre por nosotros para darnos perdón y vida eterna. Hoy es el día de salvación, como dice 2 Corintios 6:2. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Arrebata hoy la salvación que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios en Cristo, su favor que no merecemos. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me
arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero empezarlo a hacer hoy. Quiero empezarlo a hacer hoy. Por eso hoy te recibo en mi vida Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis de pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. en tu libro de la vida. Y perdóname, Señor, Y perdóname, por Señor, haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo a través de tu a gracia través de tu gracia y de la fe y de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Y en Jesucristo. su nombre te doy En gracias su nombre te doy por la gracias salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y entregaste tu vida al Señor. Felicitaciones. Es un gran día para ti, porque hoy tu nombre se escribe en el libro de la vida, donde están registrados todos los que tomaron una decisión de arrepentirse y de seguir a Cristo en esta vida. Encuéntrate una iglesia cristiana, les recomendamos las evangélicas o bautistas. Habla con el pastor y hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para todo aquel que cree. Y que Dios te bendiga.